Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera, mis queridos hermanos. La verdad, mis queridos hermanos, es que todos los que estamos aquí, y creo que por eso estamos aquí, quisiéramos tener una vida transformada. ¿No es así? Todos quisiéramos hacer los cambios que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Todos quisiéramos ser mejores personas. Todos quisiéramos llevar una vida más plena. Lo cierto, hermanos, es que ya no quisiéramos seguir con los mismos defectos y los mismos errores. Quisiéramos una transformación en nosotros. Pero muchas veces, mis hermanos, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pues déjame decirte que Dios nos ha dado su palabra para lograr esa transformación. Quiero decirles algo muy importante. La palabra de Dios no nos fue dada para información. La palabra de Dios nos fue dada para nuestra transformación, ¿no? Ese es un error que a veces la gente comete, aún los cristianos. Los cristianos piensan que Dios nos dio la Biblia para conocer historias, para recibir cierta información. No, Dios no nos dio la Biblia para eso. ¿Para qué nos dio Dios la Biblia, su palabra? Dios nos dio su palabra para que nuestras vidas sean transformadas. El propósito de Dios al darnos la Biblia no es la información. El propósito de Dios al darnos la Biblia es nuestra transformación. Mis queridos hermanos, esto es importante que lo tengamos en nuestra mente y en el corazón si es que queremos vivir una vida transformada. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido en esta serie? Si yo te preguntara en este momento, ¿qué aprendiste en el mensaje número 1? Es muy probable que tú me digas, ya no me acuerdo, pastor, ¿no? Así que no queremos dejar los cabos sueltos. Por eso quiero que veamos todo el panorama de cuáles son las verdades que hemos aprendido y que transforman nuestra vida poderosamente, para que podamos ver todo el conjunto del tema, ¿no? Hay un principio, ¿no? Cuando se estudia cualquier tema, ¿verdad? Los estudiosos dicen que hay un principio que debemos tener en cuenta cuando estudiamos cualquier tema, y este principio dice así: que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? A veces ponemos mucha atención en los detalles pequeños que no prestamos atención a todo el conjunto del bosque. Así es que este mensaje, hermanos, tiene el propósito de ver el bosque. Ya vimos los árboles uno por uno, 10, ¿no? Pero que eso no nos haga perder el conjunto de las 10 verdades de Dios que transforman nuestras vidas, ¿no? Así que quiero compartirles eso esta mañana. Escuchen, mis queridos hermanos, la clave para una vida transformada es poner en práctica las 10 verdades de Romanos que hemos aprendido. ¿No es así? Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, si me lo pueden poner en la pantalla, les agradeceré: no se contenten solo con escuchar la palabra. Dice, llévenla a la práctica. Ahí lo tienes en tu pantalla. Mira qué preciosa la palabra. O sea, Dios no quiere que nos confundamos. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice el Señor. De nada sirve, mis hermanos, escuchar buenos mensajes de la palabra de Dios, pero no hacer nada para practicarlos en nuestras vidas. Jesús dice en Juan 13:17, ahí tienen el texto en su encabezado. ¿Cómo dice? Si saben, dice, estas cosas, bienaventurados son, ¿qué dice? Si las hacen. Hermanos, la palabra de Dios dice, no basta con saber las cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlas, hay que practicarlas, ¿no es así? Es interesante cuando vemos este mismo texto, ¿verdad?, en otra versión. Miren cómo traduce la versión NBI. Muchachos, si pueden ponerlo, pues les agradeceré, ¿verdad?, para darle dinamismo a la exposición. Si no, bueno, les leo. Aquí tengo el texto. Dice ese mismo versículo en la versión NBI. Ahí está, miren qué precioso. ¿Entienden esto?
Ahora miren lo que sigue. Dichosos serán, dice, si lo ponen en práctica. Primero dice, ¿entiendes esto? Primero hay que entender, mis hermanos, hay que comprender los principios, hay que saberlos, hay que entenderlos. Se supone que hemos hecho eso en estas 10 semanas. Les he tratado de explicar a ustedes 10 verdades tremendas de la palabra de Dios que están en la segunda parte de Romanos, ¿no? Pero luego dice la palabra del Señor, dichosos serán, dice, si lo ponen en práctica, ¿no? La clave para una vida transformada, mis hermanos, es poner en práctica cada una de estas 10 verdades que hemos aprendido. 10 verdades que transforman la vida. Por eso, mis hermanos, he hecho este mensaje global. Quiero mostrarles todas las 10 verdades en conjunto, ¿no? Quiero que los cabos no queden sueltos, ¿no? Quiero que aprendamos a ver cómo funcionan estas 10 verdades como un todo. Así es que va a ser como una especie de repaso. Algunas cosas en su mente van a ser refrescadas y otras nos va a mostrar cómo podemos aplicarlas a nuestra vida. Aquí están, mis hermanos, las 10 verdades que hemos aprendido, las 10 verdades que transforman. Verdad número 1, ahí lo tienes en tu guía si lo quieres anotar. Dios está de nuestro lado. ¿Ya recordaron el mensaje 1? Por lo menos el título, ¿verdad? Ya lo recordamos. Dios está de nuestro lado, ¿no? Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, si quieres vivir una vida transformada, necesitas entender y aplicar a tu vida esta gran verdad, que Dios está de tu lado. No tendrás una vida transformada si sigues pensando que Dios está lejos de ti. Si sigues pensando que Dios está enojado contigo. Si sigues pensando que Dios no te toma en cuenta. Qué bien se siente, mis queridos hermanos, cuando alguien está de tu lado, ¿no es así? Cuando sabes que cuentas con el apoyo de alguien. Es una sensación de confianza y seguridad. Es una sensación hermosa que se siente. Pero qué terrible es, mis hermanos, cuando sabes que alguien no está de tu lado. ¿No es cierto? Qué feo se siente que una persona que pensabas que estaba de tu lado de repente te abandona y ahora sabes que ya no cuentas con ella, o que inclusive la tienes en contra. Eso es algo terrible. Todo esto, mis hermanos, está en Romanos 8:31. Miren cómo dice Romanos 8:31. Solo nos queda decir que si Dios, dice, está de nuestra parte, ¿qué dice la última frase? Nadie podrá estar en contra nuestra. Este es uno de los textos más importantes y más emocionantes de toda la Biblia. Esta sección nos muestra toda la riqueza de la que disponemos, mis queridos hermanos. ¿Te imaginas? Tienes a Dios de tu lado. ¿Podrías querer algo más que eso? Si tienes a Dios de tu lado, lo tienes todo. Es lo que nos está tratando de comunicar. Y esta primera verdad, cuando la creemos y la asimilamos, transforma nuestra vida. De ser personas desconfiadas, nos vuelven personas confiadas, relajadas, que se ponen en las manos benditas de Dios. Aquí, mis hermanos, hay 5 cosas en este pasaje tremendo de Romanos capítulo 8, ¿verdad? 5 cosas de Dios con las que podemos contar. ¿Recuerdan? Rápidamente, ¿no? La primera es que puedo contar con el poder de Dios. En el versículo 31 dice que si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Cuento con el poder de Dios. Puedo contar también con la provisión de Dios. Si me pueden poner el 32, versículo 32 de esta sección que estudiamos en el capítulo 8, ¿no? En el capítulo 8 dice Romanos que si Dios no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que no lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también? ¿Qué dice? Todas las cosas. Eso significa que Dios está de nuestro lado, que puedo contar siempre con su provisión. ¿Qué te parece?
La tercera cosa que aprendimos aquí es que puedo contar siempre con que Dios me defiende. Miren el versículo siguiente, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que Pablo está diciendo es que cuentas con Dios, Él te va a defender. A veces algunas personas te acusarán, tratarán de desanimarte, pero tú recordarás que Dios está de tu lado y seguirás adelante y Él te defenderá. Luego en número 4, puedo contar siempre con el perdón de Dios. Vean el versículo 34. ¿Quién condenará? Dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó. Mis hermanos, nadie puede condenarnos. Tenemos el perdón de Dios todo el tiempo. Podemos contar con su perdón. Eso significa que Dios está de tu lado. Y finalmente en el versículo 35, puedo contar siempre con la presencia de Dios. Mira lo que dice su palabra. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Nadie, nada ni nadie. Hermanos, ¿quieres una vida transformada? ¿Quieres que Dios cambie tu manera de ser? Cambie tu manera de pensar. La primera verdad que tienes que poner en tu corazón es esta: Dios está de mi lado. Tienes que decir eso constantemente y debes creerlo. Este es el propósito por el cual Dios puso eso en Romanos número 8. Tremendo, ¿verdad? Vean por favor la verdad número 2. Verdad número 2. La segunda cosa que aprendimos y que es importante para ser transformados es esta: Dios es Dios. La segunda verdad que transforma la vida, mis hermanos, es esta: Dios es Dios. No tendrás una vida transformada, mi querido hermano, mi querido amigo, si sigues teniendo una idea muy pequeña de Dios. Ya no digas Diosito. Esa es una frase típica en la cultura mexicana. Yo creo que también en los países latinoamericanos es una frase que la gente repite: Diosito. Hermanos, Diosito no es un Diosito. Dios es grande, Dios es soberano, Dios es sublime. No tienes idea del tamaño y la grandeza de Dios. Por más que te hagas una idea grande de Dios, todavía no le llegas. Si quieres tener una vida transformada, necesitas aplicar esta verdad a tu vida. Deja que Dios sea Dios. Si sigues pensando que Dios está limitado, que no puede hacer todo lo que quiere, que de vez en cuando Él fracasa, si piensas así, entonces tu vida no se verá transformada. Necesitas aplicar esta verdad a tu corazón. Escucha, mi querido hermano, si no entiendes y respetas la soberanía de Dios, no puedes tener una vida transformada. Si no entiendes la soberanía de Dios, nunca vas a respetar a Dios. Nunca vas a tener verdadero temor de Dios. Solo cuando entiendes la soberanía de Dios, que Dios es muy grande, que Dios es Dios, entonces tienes un verdadero temor de Dios y entonces tu vida puede ser transformada. Esto es lo que dice Romanos 9:6. Corrijan por favor, porque ahí hay un error ahí en sus guías. Dice Romanos 9:20, debe decir 9:6. Corrijan por favor. Pero miren lo que dice. Vamos a recordar lo que vimos en ese momento y ahora estamos relacionando todas las verdades. ¿Cómo dice? Ahora bien, dice el apóstol Pablo en el capítulo 9. Ya vimos el capítulo 8, ahora estamos en el 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No digamos que la palabra de Dios, ¿qué dice? Ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice? Son Israel. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Pablo dice: no, Dios no fracasó. Dios es Dios. Lo que sucede es que nosotros no entendemos. ¿Recuerdan de qué está hablando Pablo aquí? Dios había elegido al pueblo judío, al pueblo de Israel, para ser su pueblo, el pueblo que comunicaría las verdades de Dios a otros pueblos, y ellos no lo hicieron. Aparentemente Dios había fracasado
Y entonces algunos de nosotros empezamos a dudar de Dios y creemos que Dios no puede hacer lo que quiere hacer. No, dice Pablo, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo dice: no pongas en duda la grandeza de Dios, no pongas en duda el plan de Dios. Cree con todo tu corazón que Dios nunca va a fracasar. Él es Dios, deja que Dios sea Dios. Si quieres una vida transformada, tienes que creer en un Dios soberano. Tienes que dejar que Dios sea Dios. Hermanos, Dios no tiene límites. Dice la palabra de Dios que para Dios todo es posible. Dice la palabra de Dios que para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Hermanos, ¿hay algo en lo que Dios pueda fracasar? ¿Tenemos algún temor de que en una de esas Dios, hermanos, no haga lo que Él pensaba hacer y su plan se frustre? No digamos que la palabra de Dios ha fracasado. No dudes de la grandeza y el poder ilimitado de Dios. Ponte en sus manos, así tu vida será transformada. Qué tremendo, ¿no? Ven cómo las verdades ahora hacemos como una especie de cadena, y cómo la verdad 1 nos lleva a la 2, y esas en una cadena fuerte que pueden cambiar nuestras vidas. Verdad número 3, mis queridos hermanos, si son tan amables. Vean la verdad número 3 que hemos aprendido y que cambian la vida. Verdad número 3, el evangelio es para todos. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, si quieres vivir una vida transformada, escucha, necesitas entender cuál es la misión de tu vida. Necesitas aprender a compartir el mensaje salvador de Dios. Si eres egoísta con tu conocimiento de Dios, nunca podrás vivir una vida transformada. El egoísmo, mis queridos hermanos, es la fuerza más negativa, corrosiva y destructiva de la vida que hay. No hay vida plena si somos personas egoístas. Si quieres una vida transformada, tienes que compartir el mensaje salvador de Dios. El evangelio es para todos. ¿Dónde aprendimos eso? En el capítulo siguiente, en el capítulo 10. De hecho, mis hermanos, ahora recordarán que les dije que esta fue la falla fundamental de Israel. No quisieron compartir el mensaje de Dios. ¿Recuerda del sermón? ¿Para qué eligió Dios a Israel? La única razón por la que los había elegido era para que ese mensaje precioso de salvación fuera transmitido por ellos a otras personas, a otras familias, a otros pueblos, a otras tribus, a otras razas. ¿Y qué hicieron ellos? No lo hicieron, fallaron. Miren lo que dice Pablo en Romanos 10:13. Preciosa la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 10. Ya estamos, vimos 8, 9. Miren cómo de conjunto aprendemos todo. ¿Qué dice 10:13? Porque dice: todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. No sé tú, mi querido hermano, pero para mí no hay duda alguna de que el evangelio es para todos. Dime si no. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir? El evangelio es una posibilidad para todos. Cualquier persona que escucha el mensaje salvador de Jesucristo podría ser transformada. El evangelio es para todos. Si quieres que Dios cambie tu vida, deja de ser egoísta con el conocimiento que tienes de Dios y compártelo con la gente, porque es en donde compartimos donde la vida se transforma. Miren cómo dice Romanos 10:14. Estamos en el capítulo 10. ¿Qué dice? Ahora bien, dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Cómo vendrán las multitudes de la ciudad de Jalapa a esta casa para adorar a Dios si no han creído? Mire qué sigue diciendo. ¿Qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay mucha gente, miles de gentes que no han oído el mensaje salvador de Dios. Y luego mire, ¿cómo oirán? ¿Qué dice? Si no hay quien les predique. Tenemos que compartir el evangelio. Si nos da miedo compartir, si nos da vergüenza compartir el evangelio, escucha bien, si pensamos que este mensaje tiene poco poder para transformar la vida de las personas, entonces, ¿cómo va a transformar la tuya? Un amigo le decía a otro amigo que frecuentemente le estaba compartiendo el mensaje de Dios. Llegó un día que el amigo le dijo: ya no me compartas más, ya me compartiste muchas veces. Su amigo lo respetó, dejó un tiempo, pero luego otra vez. Y su amigo le decía: este mensaje puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. Y un día que el amigo le preguntó: ¿por qué tienes esa convicción? ¿Por qué me hablas tanto de eso? ¿Por qué no te rindes? Y su amigo le dijo: es que Dios cambió mi propia vida y puede cambiar la tuya. Pero si tú no crees en esa posibilidad, ¿cómo va Dios a transformar tu propia vida? ¿Te das cuenta de la importancia de esta gran verdad? ¿Ven cómo las verdades vinieron revelándose en Romanos capítulo 9, capítulo 10? No, capítulo 8, capítulo 9, perdón, capítulo 10. Vayamos ahora a la cuarta verdad, mis queridos hermanos. Vean la verdad número 4 que aprendimos y que transforma la vida. Verdad número 4: Dios cumple siempre sus promesas. Dios cumple siempre sus promesas. No es que Dios cumpla sus promesas alguna vez. Mis queridos hermanos, ¿quieres una vida transformada? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu vida a una vida plena, a una vida llena de paz, a una vida llena de bendición? Entonces tú necesitas creer con todo tu corazón que Dios cumple siempre sus promesas, no de vez en cuando. Escucha, mi querido hermano, si no crees en las promesas de Dios, ¿cómo vas a ser transformado en tu vida? Tal vez, ¿verdad? Ahí está el asunto de muchos de nosotros. Queremos una vida transformada, pero en el fondo de nuestro corazón no creemos en las promesas de Dios. Mira cómo dice Romanos 11:1, mi querido hermano. Romanos 11:1. Ahora vamos al capítulo 11. ¿Ves cómo estamos yendo de capítulo en capítulo? Dice el capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Por lo tanto, dice, pregunto, dice Pablo, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Él mismo contesta, ¿cómo dice? De ninguna manera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, mis queridos hermanos? ¿Recuerdan? Lo que Pablo está planteando es lo siguiente: ¿va a cumplir Dios sus promesas hechas al pueblo de Israel? ¿O debido a este aparente fracaso, esas promesas van a quedar incumplidas? Dios le había hecho promesas a ese pueblo que había elegido, pero ahora este pueblo ha sido desechado. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Van a quedar incumplidas, hermanos? Y si van a quedar incumplidas, ¿qué clase de Dios es este? Pablo dice, no. Dice, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Lo rechazó temporalmente, eso aprendimos, ¿recuerdan? Él mismo dice, de ninguna manera. Dicho con otras palabras, mis hermanos, no hay mejor ilustración de la fidelidad de Dios en toda la Biblia que el capítulo 11. En el capítulo 11 Pablo demuestra que Dios no fracasará.
Él va a cumplir sus promesas. Y si quieres una vida transformada, si quieres que Dios cambie tu vida, cambie tus relaciones, quieres que Dios te llene de vida plena, debes creer con todo tu corazón que Él siempre cumple sus promesas. Puedes ir a Dios y decirle: tú prometiste esto, Señor, tú me prometiste esto, no sé cuándo, pero yo estoy esperando que tú cumplas eso sobre mí. Romanos 11, mis hermanos, nos dice que Dios no ha terminado con Israel. Habla de todas las promesas que Dios ha hecho y que no se han cumplido todavía. Pero ¿va a cumplir Dios sus promesas o no? Romanos 11 nos muestra la fidelidad de Dios. Cómo todas las promesas que Él hizo a la nación de Israel, que todavía no han sido cumplidas, ¿se cumplirán? Pablo dice: Dios no fracasará. Dios restaurará a Israel, no lo rechazará de manera definitiva, y sus promesas se cumplirán, porque Dios es un Dios que tiene palabra. Dios tiene palabra, bendito sea su nombre. Den la vuelta a su guía, por favor, y veamos la verdad número 5 que aprendimos. Y miren cómo estas verdades se aplican a nuestra vida y nos hacen recordar lo que hemos aprendido. Y entonces los cabos no quedan sueltos. Verdad número 5, mis queridos hermanos: la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Esa fue la quinta verdad que aprendimos y que cambia la vida. La voluntad de Dios es siempre lo mejor. Escuchen, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Si quieres vivir una vida transformada, tienes que estar convencido, tienes que estar convencida de que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para tu vida. Si dudas de que la voluntad de Dios es lo mejor para ti, nunca vas a ser transformado. Terminarás haciendo tu propia voluntad, como de hecho es el caso de muchísimos cristianos. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero finalmente no la hacemos. Hacemos solamente nuestra santa y soberana voluntad. No hacemos lo que Dios quiere. Venimos haciendo finalmente lo que nosotros queremos. Pero si quieres que tu vida sea transformada, entonces Dios nos reveló en el capítulo número 12 una gran verdad. Y la gran verdad que Dios quiere que apliquemos a nuestra vida es esta: la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Escuchen, hermanos queridos, amigos queridos, la clave para la bendición de Dios, está en la completa rendición a su voluntad. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero cómo nos cuesta trabajo seguirla, someternos a ella. Preferimos seguir nuestros propios criterios, nuestra propia voluntad, ¿no es así? Preferimos hacer las cosas a nuestra manera en vez de hacerlas a su manera. Miren lo que dice Romanos 12:2, fue el texto clave en este capítulo. ¿Cómo dice la palabra del Señor? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, cómo es buena, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es lo mejor que hay. Dice que es buena, agradable y, para que no tengamos dudas, mira la última palabra: y perfecta. ¿Y qué quiere decir eso? Si entendemos bien la palabra de Dios, lo que quiere decir es que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es lo mejor. Escucha, mi hermanos, quieres que tu vida sea transformada, ya deja de hacer tu voluntad, ya no sigas haciendo tu capricho, ya no sigas tus criterios. Sométete a Dios y Él transformará tu vida, y tu vida será una luz, una bendición.
Hermanos, la voluntad de Dios es lo máximo. No puede haber nada mejor que eso. Lo que Dios quiere para mí y para ti es lo mejor que puede haber. ¿No es así? Así que necesitamos, hermanos, convencernos de esta gran verdad. Ahora bien, rápidamente, ¿cómo llegas a disfrutarla? La voluntad de Dios. ¿Cómo llegas a experimentarla en tu vida? La voluntad de Dios. Pablo dice que hay que comprobarla. Así dice, ¿verdad? Así podrán comprobar. Ahora bien, mis queridos hermanos, para poder vivir la voluntad de Dios, primero hay que comprobarla. ¿Y qué cosa es eso? ¿Recuerdan? Es un proceso por medio del cual te convences de que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Tienes que entrar en un proceso de convencimiento, de comprobación. Tienes que entrar en un proceso de reflexión, de estudio de la voluntad de Dios, y tienes que tomar una decisión y decir: sí, ya no pondré en duda nada, tu voluntad es lo mejor para mí y Padre, procuraré hacerla. Pero muchas veces, hermanos, los cristianos no estamos convencidos de esas cosas y nos dejamos envolver. Y nos dejamos guiar por las ideas del mundo, por lo que vemos en la información, en las redes sociales. Por eso dice Pablo: no se amolden al mundo actual. Por eso lo dice. Y entonces, hermanos, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros se pierde, se frustra y vivimos una vida de fracaso. Como dice un predicador, dice: de fracaso en fracaso, de crisis en crisis. La voluntad de Dios para nuestra vida es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero si seguimos viviendo según los criterios de este mundo, nunca vamos a saberla. Y peor aún, nunca vamos a poder disfrutarla. ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? En este pasaje de Romanos, ¿recuerdan cuando lo vimos? ¿Verdad? Pablo dice: no hay una fórmula mágica. La voluntad de Dios, mis hermanos, no es una fórmula mágica, no es un sentimiento. La voluntad de Dios no son corazonadas, no es que me late. ¿No? Me late que esta es la voluntad de Dios, esta es la mujer de Dios para mí. Me late que este es el príncipe azul, este es el hombre para mí. La voluntad de Dios no es que me late. Son pasos claros y precisos que debemos dar. Y en Romanos 12 Pablo dice que hay 3 pasos. Solamente recuerden, 3 pasos precisos que debemos dar. El primero es la dedicación. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Dice Pablo que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si hago eso, entonces conoceré la voluntad de Dios. Él me la revelará, cambiará mi vida. El primer paso es la dedicación, ¿recuerdan? El segundo paso es la separación. Eso quiere decir: no se amolden al mundo actual. Pablo dice: sepárense del mundo, no sigan esas ideas. Ustedes tienen un Dios, tienen una revelación, tienen una palabra. Yo no los he dejado solo. Dejen de seguir esas ideas. Tienen una revelación, tienen un Dios que les ama y les ha marcado sus caminos. Y finalmente es la transformación. Pablo dice: sean transformados mediante la renovación de su mente. Cambien su manera de pensar. Hermanos, esta es una de las grandes verdades reveladas en la palabra. La voluntad de Dios es siempre lo mejor. Y si tú quieres una vida transformada, joven, si quieres una vida transformada, señorita, si quieres una vida transformada, necesitas convencerte de una vez por todas que la voluntad de Dios es lo mejor para ti. Bendito sea su nombre. Número 6, verdad número 6. Vean por favor la verdad número 6. ¿Cómo construir relaciones transformadas? Creo que no fui muy preciso ahí, como que la regué, ¿no? Entonces, arriba de la palabra cómo, mejor pone esta palabra: debo.
Debo construir relaciones transformadas. Creo que todos nos damos cuenta en este momento de esta gran verdad que aprendimos en el capítulo 12 también. Escuchen, mis queridos hermanos, si quieres vivir una vida transformada, tienes que construir relaciones transformadas. Tus relaciones no pueden seguir siendo las mismas. Tus relaciones no pueden seguir siendo tóxicas. Dime, ¿cómo son tus relaciones? ¿Siguen siendo tóxicas? ¿Siguen siendo malas? Así no podrás experimentar la vida transformada que Dios ha planeado para ti. Debes construir nuevas relaciones, relaciones según Dios. Escuchen, por favor, mis amados, porque es en nuestras relaciones donde se ve nuestra fe en Cristo. ¿Dónde se ve tu fe en Cristo? En tus relaciones. Si tú dices que crees en Cristo y yo veo que tus relaciones son muy malas, ¿qué debo concluir? Estás equivocado, estás confundido, porque ¿dónde se ve nuestra relación con Cristo? En nuestras relaciones. Escuchen, hermanos, la primera señal de que creemos en Dios de todo corazón es que nuestras relaciones son mejores. Nuestras relaciones deben ser ya relaciones transformadas. Si tus relaciones no han mejorado, entonces necesitas revisar si verdaderamente has creído en Cristo. Cuando creí en Jesucristo de verdad, empecé a llevarme mejor con mi mamá. Cuando creí en Jesucristo de corazón de verdad, empecé a llevarme mejor con mi papá. Empecé a llevarme mejor con mis hermanitas. Empecé a tener relaciones mejores. Es la señal de que creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Nuestras relaciones son relaciones transformadas. Mira cómo dice Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Preciosa la palabra, dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hermanos, el amor debe ser genuino. No debemos usar máscaras. Si queremos tener relaciones transformadas, debemos quitarnos las máscaras. Debemos ser reales y debemos ser genuinos. Si vas a amar a las personas, debes ser tú mismo. El problema es que muchas veces, ¿verdad?, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos usando máscaras. ¿Por qué no amamos genuinamente, hermanos? ¿Sabes por qué no amamos genuinamente? ¿Por qué usamos máscaras en nuestras relaciones? Ahí te va. Es porque muchas veces tenemos temor de amar. ¿Y por qué? Tengo miedo de amar, ¿verdad?, de manera significativa y transparente. No, porque amar significa que tengo que exponerme, y si me expongo como realmente soy, quizá no les agrade, hermanos. Si yo les muestro a ustedes cómo soy realmente y no les gusta, pues mala suerte para mí. Así que mejor no me arriesgo, mejor aparento delante de ustedes que soy una buena persona, porque tengo la idea de que si ustedes saben quién realmente soy, ya no me van a querer. Y esa es la razón por la cual todas las personas, ¿verdad?, no amamos genuinamente, no nos quitamos las máscaras. Debemos construir relaciones transformadas, basadas en el amor genuino, en el respeto mutuo y en la honra. Hay que honrarnos mutuamente. Yo no voy a denigrarte, yo no voy a sobajarte, yo no voy a humillarte.
Cuando hable de ti, trataré de levantarte. Eres mi hermano, eres mi hermana. ¿Cómo voy a hablar mal de ti? No puedo hacer eso. La palabra dice que necesito construir relaciones nuevas, diferentes. Y eso significa respetarte y honrarte. Y lo mismo debes hacer tú conmigo. Así se construyen relaciones transformadas. Número 7, mis hermanos, vean la verdad número 7. Verdad número 7. Dios, el gobierno y yo. ¿Se acuerdan del capítulo 13? Ahora vamos al capítulo 13, miren. Dios, el gobierno y yo. Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos. Si quieres tener una vida transformada, tienes que tener una buena relación con el gobierno. Escuchen, mis hermanos, Dios dice que la forma en que nos relacionamos con nuestro gobierno es una indicación de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo la ves? Miren lo que dice Romanos 13:1. Es tremendo Romanos 13:1. Una persona estaba leyendo Romanos 13:1 y dijo: ay, pastor, esto no lo había leído en mi vida. ¿Qué dice Romanos 13:1, mis amados? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios, ¿qué dice? No haya dispuesto. Así que las que existen, ¿qué dice la palabra? Fueron establecidas por Él. Hermanos, hay cristianos que cuando llegan al capítulo 13 de Romanos se lo brincan para no confrontarnos con esta tremenda realidad. Pero déjame decirte con humildad de corazón, pero con sinceridad, no podrás tener una vida transformada si te brincas Romanos 13. Si tu relación con el gobierno no está conectada con tu relación con Cristo. Por eso es Dios, el gobierno y yo. Mi relación con Dios me conecta en una buena relación con el gobierno civil. El punto aquí, hermanos, es que debo obedecer la ley porque Dios es el que estableció toda la idea del gobierno. ¿Quién está detrás de la ley y el orden? Es Dios. Y si quiero una vida transformada, entonces necesito obedecer la ley, porque Dios es el que instituyó tanto la ley como a las autoridades. No importa quién sea presidente, no importa quién es el congresista, no tienes que estar de acuerdo con la postura política de esa persona, pero debes respetar su posición a pesar de su personalidad. Este es un principio que se enseña con respecto a cualquier autoridad o relaciones que requiera sometimiento a la autoridad o sometimiento mutuo. Los hijos, por ejemplo, deben honrar a sus padres simplemente porque son sus padres, sin importar que sean creyentes o no. Las esposas deben honrar y someterse a sus esposos, someterse el uno al otro. Hay pasajes que hablan de empleadores y empleados. En cualquier relación respetas la posición, no la personalidad, respetas la autoridad. Esa es una señal de que conocemos a Dios. ¿Qué te parece? Solo en caso de una ley impía debo desobedecer y no me someto. Solo en caso de leyes impías es que no me someto. Pero aparte de eso, la Biblia manda que debemos someternos y obedecer a nuestras autoridades. ¿Qué te parece? Hermanos, muchos aquí tenemos problemas y por eso nuestras vidas no se ven transformadas. Somos rebeldes, desacatamos, no obedecemos, no nos sometemos. Somos rebeldes sin causa. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Número 8, por favor, vean la verdad número 8. Verdad 8 que aprendimos y miren cómo están relacionadas. La clave es la aceptación. ¿Se acuerdan? Ese fue el mensaje número 8. La clave es la aceptación.
Este es un tema muy importante, mis queridos hermanos. Si quieres tener una vida transformada, mi querido hermano, tienes que practicar la aceptación. Uno de los grandes problemas que enfrentamos, mis hermanos, en nuestras relaciones con otros cristianos y también en nuestras relaciones con los no cristianos, ¿verdad?, en nuestras familias o dentro de la iglesia, es que no sabemos cómo tratar a las personas que piensan diferente a nosotros. Personas que tienen opinión distinta a la que tenemos nosotros, ¿no es así? Y eso, mis hermanos, rompe y destruye nuestras relaciones. Personas que se molestan, ¿no? Personas que se lastiman y se alejan resentidas, se alejan molestas. Pero eso no son relaciones transformadas, ¿no? Pero muchas veces pues no sabemos qué hacer. Cómo tratar al que disiente, cómo tratar al que no piensa como nosotros, cómo tratarlo con gracia, cómo tratarlo con amabilidad. Tremenda la revelación de Dios, mis hermanos. Existen algunas normas en la Biblia, ¿no?, sobre lo que no se puede discutir, sobre lo que no está discusión, ¿no? Por ejemplo, no robarás, no matarás. Esos asuntos no están a discusión. Sobre esos asuntos todos estamos de acuerdo. No tenemos que estar discutiendo sobre eso. Pero hay otros asuntos en la Biblia y fuera de la Biblia en donde la Biblia no es clara, no es definitiva. Y entonces ahí entra pues la opinión de cada quien. La Biblia enseña que en esos casos tenemos que aprender a disentir con gracia. Y la clave para eso es la aceptación. Miren cómo dice Romanos 14:1. Estamos ya en el capítulo 14, mis hermanos. Miren, ¿qué dice? Reciban, dice, al que es débil en la fe, pero no para qué, para entrar en discusiones. No, nosotros nada más andamos buscando la oportunidad de discutir, ¿no? Si llevas medio día sin discutir con tu esposa, te sientes raro. Dices, no sé qué estará pasando, estará enferma mi esposa o estaré enfermo yo. Y entonces empiezas a pensar a ver cómo le hago para discutir, porque llevo medio día sin discutir. Miren lo que dice la palabra de Dios: reciban al que es débil en la fe, dice, pero no para entrar, ¿qué dice? En discusiones. ¿Se acuerdan, hermanos, cuáles fueron las discusiones en aquel tiempo en la iglesia de Roma? Estaban discutiendo sobre tres cosas, simplemente para recordar y ubicar el texto. ¿Se acuerdan? Se discutía acerca de la comida, se discutía acerca de la bebida y se discutía acerca del día de reposo, el día de guardar. Sobre la comida, algunos decían que se podía comer de todo y otros decían no, carnitas no se puede comer, carne no se puede comer, lo que fue sacrificado a los ídolos no se puede comer, y había un pleito terrible ahí. Otro motivo de discusión era la bebida. Había algunos, hasta el día de hoy lo hay iglesias, ¿no?, que dicen no se puede tomar nada de alcohol, cero alcohol, es ser abstemios. Y hay otras iglesias como la nuestra, por ejemplo, que dice sí se puede tomar, simplemente no caigas en la borrachera, pero se puede disfrutar con moderación. Se forman discusiones. Y luego sobre el día de reposo, no, la discusión sigue hasta hoy, lleva cientos de años, hermanos. ¿Qué día debemos guardar? ¿El sábado o el domingo? Unos dicen que se debe guardar el sábado y otros dicen que se debe guardar el domingo. Y cuando te enfrascas en una plática de eso, si no sabes manejar el asunto, no, hombre, van a terminar hasta dándose unas cachetadas guajoloteras. Miren lo que dice la bendita palabra de Dios, preciosa la palabra de Dios. ¿Qué dice? Reciban al que es débil en la fe, o sea, al que tiene una opinión distinta, pero no para entrar en discusiones, ¿no? Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí usé la versión la versión NBI, pero quisiera yo ver si mis hermanos pudieran ponerme la versión NTV. Miren cuál es la solución. Versión NTV, por favor. Bueno, si no, pues se las comparto porque tengo la nota acá, ¿verdad? En mis notas, pues. Miren la palabra, la primera palabra, ¿cómo dice? Acepten. Hermanos,
La solución es que debemos aceptarnos unos a otros. Debemos aceptarnos unos a otros a pesar de nuestras distintas opiniones. Hay algunos asuntos sobre lo que no hay distinta opinión, todos pensamos lo mismo, pero hay otros asuntos sobre lo que la opinión no es definitiva. Sobre esos asuntos debemos aceptarnos, ¿no? Ahora, ¿qué significa aceptarse unos a otros? Significa recibir a las personas. Significa acoger a las personas, significa no excluir a las personas, significa hacerlas sentir cómodas a pesar de su diferencia. No las rechaces simplemente por el hecho en que están en desacuerdo conmigo. No, a veces algunos hermanos no tienen la misma opinión que yo sobre asuntos que no son trascendentales. No quiero hacerles sentir mal, los abrazo. Esa es la aceptación. La aceptación es la clave para relaciones transformadas. Verdad número 9, mis queridos hermanos. Miren cómo todas estas verdades están engarzadas en una cadena preciosa para nuestra transformación. Verdad número 9. La ruta es la edificación mutua. La ruta es la edificación mutua. Mis queridos hermanos y mis amigos, si quieres tener una vida transformada, tienes que practicar la edificación mutua. Mira lo que te estoy diciendo. Debemos aceptar a todas las personas, no importa si piensan diferente a nosotros, pero eso no es suficiente. ¿Cómo desarrollamos la habilidad para aceptar al que disiente de nosotros? Bueno, Dios ha establecido una ruta. ¿Y saben cuál es esa ruta? La ruta es la edificación mutua. Miren cómo dice Romanos 14:19. Tremenda la palabra de Dios. ¿Qué dice? Por lo tanto, me gusta la palabra que sigue. ¿Cómo dice? Esforcémonos. Dime qué entiendes por esforcémonos. Hay que echarle ganas, hay que hacer lo mejor que podamos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, Dios le da una gran importancia, un gran lugar a la armonía en nuestras relaciones. Escucha eso. Hermanos, para Dios es importante la armonía en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones familiares, padres e hijos, en nuestras relaciones hijos-padres, en nuestras relaciones con la familia ampliada, en nuestras relaciones con nuestros amigos, en nuestros grupos pequeños, con nuestros hermanos en la iglesia. Dios le da una gran importancia a la armonía en nuestras relaciones. Por eso dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Eres una persona así? Seguramente estás experimentando ya una vida transformada. Eres una persona que siempre está buscando problemas. Necesitas a Cristo en tu corazón. Había una persona que me dice, está difícil eso, Paz, porque a mí me dicen el Contreras. ¿Cómo? Sí, a mí me apodan el Contreras. No sé por qué razón, todo lo que alguien dice, automáticamente, nada más por llevar la contra, digo lo contrario. No, le digo, pues sí. No, así no. Lo importante es cómo mantener el amor, cómo mantener el cuidado y la atención en nuestras relaciones. Si Vida Plena Jalapa es una iglesia amorosa, armónica, seguiremos creciendo y alcanzando a las personas y trayéndolas a los pies de Cristo. Así que, hermanos, en el capítulo 14 el apóstol Pablo, en la primera mitad del capítulo, que es el punto anterior, Pablo habla de la necesidad de aceptación. Pero en la segunda parte del capítulo 14, que es Pablo habla cuál es la ruta para desarrollar esa habilidad. Si nunca te sometes a aprender esa habilidad, vas a seguir teniendo problemas en todas tus relaciones. ¿Cómo te va a transformar Dios así? Debemos hacer este principio, mis hermanos, una práctica de nuestra vida diaria. Hazlo un compromiso.
decide hoy, elige hacerlo. Desde este día lo pondré como una meta de mi ministerio, como una meta de mi vida. Trataré de edificar a todas las personas que me rodean. Me esforzaré por promover todo lo que conduzca a la paz en mis relaciones y a la mutua edificación. Bendita sea la preciosa palabra de Dios. Y finalmente, mis hermanos, número 10, por favor. Número 10, verdad número 10 que aprendimos. Miren cómo todo está relacionado. Es precioso verlo así. Verdad número 10, claves para un ministerio efectivo. Eso vimos el último domingo aquí conmigo. Escuchen, hermanos queridos, si quieres tener una vida transformada, tienes que desarrollar un ministerio efectivo. Ponga atención, por favor. Tu vida no puede ser transformada si no te dedicas a servir con efectividad. La transformación de nuestras vidas ocurre mientras estamos sirviendo. Si estás pasivo en tu iglesia, solo mirando, ¿no? Como el chinito dicen, no podrás ser transformados. Hay algunas personas que se preguntan: ¿por qué no puedo ser transformado? ¿Por qué la bendición de la palabra de Dios no cae en mi vida? ¿Saben por qué? Porque solo estás mirando, solo estás a la expectativa, solo estás como el chinito. Abre tu corazón humildemente esta mañana. Abre tu corazón humildemente y date cuenta de lo que dice. Necesitas desarrollar en tu vida un ministerio efectivo. No importa el área en la que sea, no importa, pero no puedes estar así sin servir, porque si estás pasivo y sin servir, ¿cómo serás transformado? Miren cómo dice Romanos 15:14. Ya llegamos al capítulo 15. Miren cómo dice: por mi parte, hermanos, dice, míos, ¿qué dice? Estoy seguro de que ustedes, o sea, no Pablo el pastor, no, ustedes mismos rebosan ¿de qué? De bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse. ¿Qué dice? Unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo, mis hermanos? Pablo está diciendo que cada creyente es un ministro. Eso está diciendo Pablo en 15:14. Esta es una de las verdades más grandes del evangelio. Se le conoce en la historia como el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos ministros, todos somos sacerdotes. Miren cómo dice Primera de Pedro 2:9. Si tienes una pluma, escribe la cita para que lo vuelvas a leer. Póngame por favor Primera de Pedro 2:9. Miren lo que dice. Miren lo que dice la preciosa palabra de Dios. No me puedes decir que estoy inventando o que estoy dando a conocer mis gustos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero ustedes, dice, son linaje escogido. Y miren la frase que sigue. ¿Cómo dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Somos sacerdotes, real sacerdocio. Tú eres un ministro. El ministro no es el pastor es uno de los ministros. Todos somos ministros y Dios espera de cada uno de sus hijos que realice su ministerio de una manera efectiva. Y mientras sirves efectivamente, el Espíritu de Dios y su palabra y su poder te irá transformando. Este es uno de los eslogan aquí en Vida Plena Jalapa. Cada creyente es un ministro. Si eres cristiano, eres un ministro. Esto no quiere decir que seas un pastor. Lo que quiere decir es que eres un ministro. Y ministro es un servidor, alguien que realiza un ministerio. Dice Pablo que eres un conocedor. Dice, si me regresas el texto anterior, por favor, o si lo ven ahí en su guía. Dice Pablo, ustedes abundan en conocimiento.
son unos conocedores. Y luego miren, están capacitados, dice, para instruirse unos a otros. Si eres un creyente, eres competente para ministrar. Este es uno de los principios que es la base de nuestro ministerio de siervos de grupos familiares aquí en Vida Plena Jalapa. Pablo nos da, mis hermanos, aquí 10 verdades que transforman. Ahora te las he facilitado todas en una sola guía. Tú puedes pegarla en tu refri y estar viendo cómo estas verdades se pueden aplicar a tu vida para ser transformados. Aquí tienes todo el panorama. Mira cómo estas verdades pueden cambiar tu vida. Te pueden hacer una persona fructífera. Te pueden hacer una persona fuerte. Te pueden convertir en una persona que va a tener un gran impacto en tu sociedad donde te mueves, un gran éxito en tu sociedad. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Dime, ¿con cuál de estas quieres empezar? ¿Con cuál de estas 10 quieres empezar? ¿Dios está de tu lado? ¿Dios es Dios? ¿El evangelio es para todos? ¿Dios cumple siempre sus promesas? ¿La voluntad de Dios es siempre lo mejor? ¿Con cuál vas a empezar? ¿Cuál te cuesta más trabajo? ¿Cuál de estas te cuesta más trabajo? La 7, pastor, la del gobierno, ¿cómo me cuesta trabajo? La 8, pastor, eso de la aceptación, ¿cómo me cuesta trabajo? No me sale. ¿Qué vas a hacer? Dice ahí abajo, mi decisión. Escribe tu decisión esta mañana. O si quieres, escríbela esta noche, cuando repases y hables con Dios y le digas qué vas a hacer. ¿Quieres una vida transformada? ¿Quieres corregir esos errores que ya no quieres tener en tu vida? Aquí está la ruta. 10 verdades que transforman. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos, por favor, en el nombre del Señor.